Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos de nuevo a su clase. Espero que para ustedes esta semana haya sido de mucha bendición. Sé que el Señor para nosotros tiene aún todos esos regalos inmerecidos y Él nos está enseñando cómo nosotros podemos demostrar a través de nuestras actitudes ese amor sincero y extraordinario por las personas que Él nos vino a enseñar y así como lo hizo Él vino a derribar barreras que nos separaban. Estamos destinados a ser luz para el mundo y demostrar el corazón del Padre para que todos puedan reconciliarse con Él. Así que bienvenidos a su clase el día de hoy. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el contexto del pasaje se refiere a la insatisfacción espiritual de la generación de la época, a una generación pecadora que habitaban las ciudades y que habían visto todo lo que había realizado el Señor, sus grandes señales, suficientes para que ellos percibieran que las señales de Cristo y que ellos se arrepintieran. Y a pesar de eso, a pesar del trabajo y de todo lo que Él hizo, de las palabras utilizadas que se ven que el Señor hizo tratando duramente con el pueblo a causa de la rebelión, en donde a causa de la necedad de su corazón están luchando en contra del cumplimiento de el juicio de Dios por su pecado. Entonces, en donde están trabajando arduamente para combatir los instrumentos del Señor para aplicar su juicio, en donde la responsabilidad se aumenta a causa de no querer escuchar la palabra. Entonces, aquella persona que no está de acuerdo con el Señor tiene que trabajar duro y se impondrá cargas difíciles de soportar para alcanzar el deseo de su alma y para demostrarle a Dios que no lo necesita, pero es trabajo que no va a tener frutos y más tarde la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Entonces el llamado es que ellos tienen que tener una actitud en el corazón y si ustedes se dan cuenta, hay personas que les cuesta llegar a alcanzar, a poder descansar. Entonces el Señor lo que quería en este momento era invitarnos a que nos acercáramos a Él para que tuviéramos una actitud que gobierne nuestro corazón. Él nos dice, llevad mi yugo. Entonces el Señor introduce aquí ese concepto que es el centro de la enseñanza de este pasaje. Y el yugo en realidad, ¿qué era? Era el madero que se coloca en la cabeza a los bueyes para uncirlos. Y no era con cualquier animal porque el yugo es utilizado con animales robustos que tienen un cuello poderoso y esto a ellos les sirve para realizar el trabajo. Y el yugo cuenta con un punto de apoyo para que ellos puedan llevar la carga. Y esto hace que esa fuerza que ellos hacen se divida en dos y hace más fácil que puedan realizar el trabajo. ¿Y qué significa uncir? Significa atar el yugo al yugo a un animal. Entonces la palabra original en griego era sugón y esto era lo que nombraba al instrumento que sirve para acoplar dos cosas juntas. Y la figura que viene a la mente acá cuando se nombra el yugo es la sujeción, entonces como una carga, como un trabajo, como una disciplina. Entonces el yugo siempre se relaciona con un fuerte trabajo y con una carga pesada. Y el yugo se utiliza cuando hay que aplicar trabajo a una carga muy pesada. Y esto lo que implica es que la velocidad no va a ser mucha. ¿Por qué? Porque el animal hace un gran esfuerzo. Entonces el yugo no se utiliza para cargas ligeras y para esto para cargas ligeras se utiliza el arnés y para esto, si ustedes se ponen a pensar en un caballo no puede ser utilizado en el yugo porque tiene una anatomía que no le deja hacer fuerza con su cuello y como el cuello iba a servir como un punto de apoyo para esto, entonces se utiliza el arnés que permite que el caballo pueda mover cargas ligeras y que sean a una velocidad más rápida. Entonces, debido al invento del arnés, es que se utilizaban con los carros de guerra para que ellos pudieran
ser un arma en la guerra. Entonces, en el tiempo del Señor ya existían estos dos instrumentos. Y las principales diferencias entre el yugo y el arnés son que los animales, al ser uncidos en el yugo, son animales robustos de cuello fuerte. En cambio, los caballos y las mulas jalaban con los hombros y por lo tanto no pueden utilizar el yugo. Entonces los animales van atados por el cuello o la cabeza y por lo tanto no hay mucha libertad de movimiento. Y en el arnés, el animal tiene una cierta independencia porque va sujeto a la carga. O sea, la carga ya va sujetada. Y el yugo obliga a utilizar animales de la misma clase. El yugo en realidad es para el trabajo pesado, en donde no es importante la velocidad. En cambio, el arnés se utiliza para mover cargas relativamente ligeras y de una manera rápida. Entonces, el arnés se utiliza tanto para el trabajo como para la guerra y el yugo solo se utiliza para el trabajo. Entonces, ¿cómo utilizaban el yugo en la Biblia? Lo utilizaban como un símbolo de sujeción y de servidumbre. Y ustedes se recuerdan en Primera de Reyes 12:14, donde dice que les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces, como una fuerte opresión se utilizaba también. Y ustedes pueden ver en Deuteronomio 28:48, en donde dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte, con una restricción pesada. Entonces ustedes pueden ver acá cómo él nos enseña también en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces el quitar o romper un yugo significa que vamos a ser libres y que no vamos a ser presos de la servidumbre. Entonces a veces la rebelión es lo que nos lleva a que nosotros conozcamos que eso no es bueno. Entonces, el Señor que hace que nosotros retomemos el camino y que podamos sentir que nos quitan el yugo de nuestro pecado. Entonces, el yugo de mis rebeliones dice también que ha sido atacado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Entonces el yugo implica también limitar para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, si alguien desea arrepentimiento, entonces esto lo limita. ¿Qué hace también el yugo? Quebranta la rebeldía, quebranta el orgullo. Entonces, el yugo de Cristo son las limitaciones y restricciones que Él utiliza para mantenernos por el camino que Él ha preparado para nosotros. Entonces recuerden que el camino angosto nos da al salvar nuestras almas y que nos lleva a identificarnos plenamente con Él. Y el que nos dice aprended de mí y el llevar el yugo de Cristo significa que vamos a ponernos lado a lado con Él, vamos a renunciar a la libertad de tomar la carga de Él, vamos a aceptar permanecer a su lado, vamos a vivir lo que Él vive, vamos a ver, ir por el camino que Él va y también vamos a trabajar en lo que Él trabaja. Entonces, cuando se desea que un buey pueda aprender rápidamente, lo que hacen es utilizar el yugo y colocan a su lado un buey que tenga experiencia para que sea el buey dominante y que él le enseñe al más joven a trabajar. Y de esa manera nosotros igual aprendemos de Cristo cuando aceptamos ir al lado de Él en el mismo yugo. Entonces nosotros podemos andar con Cristo en el mismo yugo porque en segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
En el yugo de Cristo tenemos toda la posibilidad de aprender las maneras, el sentir de Cristo. ¿Y qué aprendemos con todo esto? Aprendemos mansedumbre, aprendemos a ser personas mansas, a ser personas que no vamos a dejar las cosas solo así, que no vamos a ser serviles, sino que vamos a ser personas que podemos controlar nuestra fuerza, que vamos a tener control de nuestro carácter, porque Cristo no hacía nada por sí mismo. Él aceptó el yugo del Padre Celestial. Decía en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es un ejemplo de cómo la mansedumbre después de Cristo, también fue Moisés el que dio el ejemplo, y él tuvo la fuerza para guiar al pueblo y para controlar ante las adversidades la necedad que el pueblo tenía. Otro ejemplo también es humildad, en donde el Señor nos enseña que una persona que no se considera grande o por encima de los demás, se va a traducir en humildad. Y lo que hará la persona es que se rebaja voluntariamente. Y el propósito del yugo de Cristo es que aprendamos mansedumbre y humildad para con el Señor. Y el Señor va a permitir circunstancias en nuestra vida que nos enseñen a ser mansos y humildes. Y la reacción natural de una persona que es huir del yugo de Cristo. Y lo que buscan es que no tener presión, que eso al final, lo que hace el Señor es que nos permite que nuestro crecimiento espiritual empiece a dar fruto, que nuestra relación con el Señor sea diferente. Así como el yugo es para los animales robustos, el yugo de Cristo solo es para aquellos que le tienen en su corazón y que entonces tienen el poder de Dios para enfrentar todas las cosas de la vida. Y los creyentes son como los bueyes del yugo, son robustos para soportar el trabajo fuerte, para soportar las cargas pesadas del ministerio de la reconciliación y rechazar el mundo. Entonces la obra de ganar al mundo para Cristo no es un trabajo instantáneo para hacerlo ligeramente. Esto requiere de tiempo, de crecimiento. Por eso el Señor usa el yugo en nuestras vidas para ejemplificarnos que no debemos ser sujetados con cabestro y con freno, como lo dice la palabra. Entonces, el Señor que va a obtener, qué resultado vamos a tener con esto, es que el descanso de nuestras almas viene cuando dejamos de trabajar en las fuerzas propias y cuando aceptamos el control de Dios en nuestra vida y cuando se comprueba que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Recuerden que Pablo tuvo que aprender a andar en yugo de Cristo, como también todos los creyentes tenemos que aprender a hacerlo. Como nueva criatura en Cristo recibimos el amor de Dios derramado en nosotros, de tal manera que ahora tenemos la capacidad en Cristo de amar y de servir. Entonces, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, acá reconocemos en este versículo que, si ustedes se dan cuenta, se menciona muchas veces en la actualidad, oímos mencionar en reuniones como un testimonio de fe. Entonces, si ustedes y yo ahora somos una nueva creación en Cristo, ¿cuáles son las cosas viejas que han pasado? Recordemos que la caída del hombre desde lo alto hasta caer, donde vivimos todos nosotros prácticamente que somos pecadores, ahora podemos confiar en Cristo. Y el ejemplo de cómo Adán en aquel momento cayó, y eso antes de llegar al Señor, estábamos en ese sistema que prácticamente heredamos muerte. Ahora en Cristo heredamos algo diferente. Él nos da la oportunidad de darnos vida, de introducirnos en el cuerpo de los creyentes y saber que pertenecemos al Señor. Y recordemos que las cosas viejas han pasado y el elemento nuevo ahora es la nueva relación que tenemos con el Señor,
que se encuentra en la gloria celestial. Entonces, no se trata de basar la confianza en experiencias, sino en que somos una nueva creación porque Jesucristo así lo afirmó. Entonces, el ministerio de la reconciliación es en realidad el encargo de proclamar un anuncio, el llamado de Dios a los seres humanos perdidos y en todas partes para que vengan a Él con todos sus pecados, con todas sus cargas y problemas, con toda dificultad para que sean reconciliados con Dios. Entonces, la reconciliación es el ministerio de cambiar completamente, pero ¿quién está cambiando completamente? Eh, Dios nunca cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, pero aquí dice que Él nos ha reconciliado consigo mismo. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Es el mundo el que ha sido reconciliado. Dios ha reconciliado al mundo. Al observar al mundo vemos que continúa como siempre por su camino pecaminoso y cada persona se apartó de Dios siguiendo por su propio camino y según dijo el profeta Isaías, pero es por medio de Cristo que el mundo es reconciliado con Dios, es decir, reconciliado con Dios por la muerte de Cristo. Entonces creemos que en las escrituras que el Señor por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos, haciendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, podemos observar que Él no ha cambiado, el mundo ha sido colocado en una posición diferente porque Cristo murió. Y cuando Adán pecó, cuando se encontraba en el jardín del Edén, un Dios santo no podía alcanzarlo y salvarlo, y Dios tenía que hacer algo acerca del pecado. Dios tenía que juzgar al hombre. El alma que pecare, esa morirá. Y si Dios había dicho a Adán que el día que él comiera de ese fruto prohibido, él iba a morir, entonces espiritualmente él murió el mismo día que pecó. Y 900 años después murió físicamente. Cuando murió espiritualmente, él quedó alejado y separado de Dios. Y esa es la misma condición en la que se encuentra el mundo y Dios los tiene que juzgar por ello. Pero ahora Cristo murió y la posición del mundo cambió. Dios hoy tiene sus brazos abiertos para ese mundo perdido. Él nos invita a venir hacia Él. Y el peor pecador en el mundo puede acercarse hoy. No hay diferencia en cuanto a quién seamos. Podemos venir. Cristo murió y entonces Él nos da la oportunidad de acercarnos para salvar a todos aquellos que vengan a Él. Recuerden que Jesucristo llevó sobre Él mismo el juicio y condenación del pecado, de manera que el mundo ha sido reconciliado con Dios. Y recordemos que un día todos tuvimos ese privilegio de poder decirle al Señor sí a esa invitación que Él nos dio. Entonces, debemos de difundir esa invitación y por eso es que debemos volver a Él por fe, porque debemos difundir ese mensaje, aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y extender esa invitación a todos aquellos que podamos llegar, porque todo esto proviene del mismo Dios y de su palabra. Tomemos en cuenta que siervo es para ser esclavo de su Señor ante quien humildemente se va a rendir. Siervo viene de la palabra hebrea doulos, que describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. La palabra doulos aparece 112 veces en el Nuevo Testamento y la mayoría de veces con respecto a nuestra relación con el Señor Jesucristo. El siervo es humilde, reconoce el señorío de Cristo, reconoce la autoridad del Señor, hace la voluntad de su Señor, todo por amor. Como discípulos aprendemos que nos sometemos a nuestro Señor de igual manera
que como siervos obedecemos a nuestro Señor. Esa obediencia comienza en nuestras vidas cuando renunciamos a otros señores, nos identificamos con Cristo, descubrimos en la Escritura cuál es su voluntad, vivimos de acuerdo a ella y conscientemente nos alejamos de intereses que son contrarios a la voluntad de Dios. Aun cuando estos intereses pueden ser gustos, hábitos, preferencias o tendencias y que hayan sido importantes para nosotros en el pasado. Pablo nos exhorta a vivir esa vida de obediencia que Cristo demanda de nosotros como sus siervos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo encontramos en Romanos 12, del 1 al 2. Fuimos comprados por alto precio. En 1 Corintios 6:20 dice, por lo tanto, nuestra vida le pertenece a Dios. Él va a formar en nosotros el carácter de siervo, el carácter de Cristo. En la obediencia del discípulo con corazón de siervo vamos a empezar definiendo obediencia y es nuestra decisión de sujetarnos a la voluntad de Dios, por eso necesitamos negarnos a nosotros mismos. Según Mateo 16:8, nuestra obediencia debe ser de corazón, reconociendo el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida y en nuestra familia. En Lucas 17, 7 al 10 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la leña, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, hay cosas que debemos tomar en cuenta. Entre ellas es, busca perseverar fielmente con su llamado y tiene una actitud de obediencia. La responsabilidad es una cualidad muy apreciada que conlleva a ser estimado y ser confiable. En el pasaje de Lucas vemos que este siervo habla responsable de sus tareas, responsabilidades, pero hizo algo más. Obedeció la orden de su amo, no vaciló, no dudó, no criticó, no murmuró y tampoco se quejó. Muchas veces Dios nos va a pedir que hagamos algo que no estábamos dispuestos a hacer según nuestros planes. Y luego de haber trabajado arduamente y de haber cumplido nuestra tarea, nos pedirá que hagamos un esfuerzo más como prueba de nuestra obediencia. Además, reconoce que ser esforzado es una cualidad irreemplazable y Dios tiene un nivel de exigencia para sus hijos y esto lo vemos en Lucas 17 del 7 a 10, en donde debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos quejamos o lo hacemos? Callados. Si nosotros somos siervos, tenemos que obedecer. El discípulo como siervo obedece, no pone excusas, sabe que tiene que obedecer a su autoridad y aunque está cansado, hará un esfuerzo para agradar a su Señor y por eso Jesús nos promete en Mateo 11, de 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un discípulo con corazón de siervo está dispuesto a entregarlo todo, de la misma forma que lo hizo Cristo. En Filipenses 2, del 5 al 8, lo vemos en donde Dios dice que se despojó de su gloria para venir a la tierra,
para hacer la voluntad del Padre, dar su vida para rescatarnos, para salvarnos y redimirnos. Y de la misma manera nosotros debemos entregarnos totalmente al Señor y estar dispuestos para hacer su voluntad. Un discípulo con corazón de siervo dice que la obediencia nos lleva a accionar en la voluntad de Dios. Y de la misma manera que lo hizo nuestro Señor Jesús al conocer el deseo y la voluntad del Padre, no hizo lo que él quería, sino que se sometió al Padre en todo. ¿Para qué? Para agradarlo. Y en Hechos 10, del 5 al 9, Dios no se agrada solamente de nuestros buenos deseos, de hacer las cosas, que al final de cuentas no le obedezcamos. Dios se agrada de nuestra acción, de nuestra obediencia. Hablando de nuestra responsabilidad como siervos del Señor, vemos en Lucas 17 del 7 al 8. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? En estos versículos podemos ver que el siervo cumple con lo que su señor le pide. ¿Y qué le pide? El trabajo de Dios demanda un esfuerzo y sacrificio. Vemos que hay tres aspectos en la responsabilidad del siervo. Y en este caso, pues vamos a definir qué es arar y significa remover la tierra, y no es fácil hacer los surcos porque trabajar con las yuntas de bueyes requiere esfuerzo, sacrificio del siervo, y Dios nos ha mandado a arar en nuestro hogar, en nuestro vecindario, municipio y nación, y debemos trabajar llevando las buenas nuevas de salvación. A veces vamos a encontrar obstáculos, adversidades al realizar esta labor, pero el siervo siempre debe esforzarse para ser responsable y agradar al Señor. Y recordemos que todo lo que hacemos debemos hacerlo con la intención de obedecer a Dios. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Otra función es o aspecto es apacentar, significa tener cuidado de las necesidades de los nuevos creyentes. El carácter del siervo acá es muy importante y es necesario ser dócil, amable, paciente, perseverante en la obra de Dios. El trabajo con las almas que vienen a la iglesia y los grupos de enseñanza consiste en que los atendamos para que se desarrollen espiritualmente. Recuerden en Primera Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Otra de las fases es agradar al Señor. A Dios le agrada que nuestra obediencia más que con sacrificios. En primera de Samuel 15:22 pueden ver que como siervos que anhelan con todo su corazón agradar al Señor, debemos reconocer su señorío sobre nuestra vida. Debemos adorarlo con todo lo que somos y hacemos para que cuando vean los hombres nuestro servicio, alaben el nombre del Señor. En primera de Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y el discípulo con corazón de siervo es responsable de estas tres tareas. Hay actitudes del discípulo con corazón de siervo y dispuesto. Actitud es la expresión externa de algo interno y muchas veces es el resultado de vivencias y experiencias recibidas. Como discípulos de Jesús necesitamos reconocer la responsabilidad que tenemos sobre todo lo que hacemos y sobre todo lo que no hacemos, porque esta enseña a otros y por eso debemos buscar la transformación de nuestra vida y de nuestras actitudes, conscientes de toda actitud que se aprende y se enseña con el ejemplo.
Y como discípulos del Señor es indispensable conocer qué es lo que Dios espera de nosotros para poder caminar en su propósito. Por lo tanto, es indispensable estar examinando nuestro corazón y buscar que sea guardado para el Señor. Dios espera de nosotros una transformación. Vamos de gloria en gloria. El discipulado nos transforma y nos ayuda a ser eficientes y eficaces. Y para esto es necesario tener un corazón de siervo. Después que el pueblo le pidió rey, Dios les dio a Saúl por 40 años. Luego les puso por rey a David, quien dijo, he hallado varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La vida de Samuel también es una enseñanza para nuestra vida y así veremos las actitudes que el Señor espera de sus siervos. Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios y la del pueblo. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios antes de oír la voz del pueblo para poder entender lo que esperaba Dios que hiciera con el pueblo. Aprender también a reproducirse y multiplicarse. Esto es muy importante, aprender a reproducirse, desarrollar a otros para que tengan un corazón de siervo, caminando en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. También la disposición de siervo es para ser ejemplo. Samuel caminó delante del pueblo, siempre se expuso mostrando su condición y tenemos que estar siempre dispuestos de permanecer adelante para poder ser ejemplo a otros. La disposición de ser perseverante. Samuel mantuvo un corazón de siervo desde el inicio hasta el final y nunca dejó nada a medias. Perseveró siempre, sabiendo que fiel es Dios quien lo había llamado. La disposición de ser evaluados y entregar cuentas. Samuel estuvo en la mejor disposición de ser evaluado, manteniendo un corazón transparente delante de Dios y de los hombres. El discípulo con corazón de siervo es agradecido. Agradecimiento viene de la raíz yara, que quiere decir gracias, y a su vez también quiere decir alabanza. Lo opuesto a la gratitud es ingratitud, y esta es peligrosa porque nos puede llevar a la inconformidad, a desear lo que no nos pertenece y que solo va a servir para alimentar nuestra carnalidad. Por eso es importante considerar el ejemplo de siervos que con su vida y con su boca le dieron gracias a Dios y también ver ejemplos de siervos que con su vida y con su boca no fueron agradecidos porque no apreciaron lo que Dios hizo por ellos. En nuestra vida de discípulos y siervos del Señor vamos a aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que vino a servir y no para ser servido. Tener un corazón agradecido es mucho más que decir gracias y requiere de un conjunto de acciones determinadas que van a evidenciar la gratitud que emana de lo profundo de nuestro corazón para salvación de Cristo que nos dio y su obra de transformación a través del Espíritu Santo y su palabra. Pero ¿por qué agradamos el corazón de Dios con nuestro agradecimiento? Y vemos que la gratitud glorifica a Dios, un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios, un corazón agradecido es un corazón adorador, la gratitud es el reflejo de la obediencia a Dios y la gratitud mantiene nuestro corazón sensible, un corazón agradecido trae gozo y paz y un corazón agradecido como el corazón de nuestro Señor Jesús. Tenemos ejemplos de siervos con corazón agradecido. David fue agradecido. En Salmo 100, del 1 al 5, vemos cómo dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Daniel fue agradecido. Aún en los momentos de persecución,
En Daniel 6:10 vemos cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Pablo fue agradecido y nos exhorta a ser agradecidos. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestro Señor fue agradecido. Jesús es el mayor ejemplo, siempre agradecía al Padre y al momento de partir el pan, de multiplicar los alimentos, de resucitar a su amigo Lázaro, siempre el Señor agradecía primero a su Padre. Esto lo pueden ver ustedes en Mateo 26:27 y en Marcos 8:6. Amén, hermano.